como mis padres me vendieron por 15 millones, y como yo los dejé en la caída libre de su propia codicia. El olor a cera de abejas y jazmín siempre me había parecido el aroma inequívoco de la seguridad. Era el perfume perpetuo de la inmensa casa de mi infancia, una mansión de estilo Tudor ubicada en el corazón de uno de los barrios más exclusivos, antiguos e impenetrables de la ciudad. Pisos de parqué de roble francés pulidos a mano 2 veces por semana, pesados jarrones de porcelana de la dinastía Ming que mi madre custodiaba con una devoción que rozaba lo religioso, y amplios ventanales de cristal biselado que enmarcaban un jardín impecable, diseñado por un paisajista traído expresamente desde Kioto. Durante 26 años, creí ciegamente que ese entorno meticulosamente curado era un refugio. Mi fortaleza. La prueba tangible e irrefutable de que pertenecía a una estirpe intocable. No sabía, ni por un asomo de intuición, que en realidad habitaba una vitrina de lujo, y que yo, con mi educación bilingüe, mis modales refinados y mi pedigrí inmaculado, era la mercancía más valiosa que mis padres estaban engordando y preparando para subastar al mejor postor. Para entender la magnitud de la traición, primero hay que entender la arquitectura de mi jaula dorada. Mi padre, Roberto de la Vega, era el heredero de tercera generación de un imperio inmobiliario que, según los artículos de las revistas de sociedad que mi madre coleccionaba obsesivamente, dictaba el horizonte de la ciudad. Mi madre, Silvia, era la encarnación perfecta de la matriarca de la alta sociedad, presidenta de 3 juntas de caridad, anfitriona de galas benéficas donde el cubierto costaba lo mismo que el salario anual de uno de nuestros jardineros, y una mujer cuya sonrisa gélida podía abrir o cerrar las puertas de cualquier club de campo del país. Fui criada no para ser una persona, sino para ser un activo. Me enseñaron piano clásico no para que amara la música, sino para tener algo que exhibir ante las visitas. Me financiaron una maestría en Historia del Arte en Florencia, no porque valoraran mi intelecto, sino porque una de la Vega debe tener una pátina de sofisticación europea. Mi vida entera fue un ensayo general para un papel que yo no sabía que me habían asignado, el de salvavidas financiero. La noche que descubrí mi verdadero valor en el implacable mercado de la carne corporativa fue un martes 14 de noviembre. Lo recuerdo con una nitidez que todavía hoy me provoca escalofríos. La lluvia otoñal golpeaba los cristales del comedor principal con una furia rítmica, mientras la servidumbre, moviéndose con esa invisibilidad silenciosa que mi madre exigía, retiraba los platos de porcelana de limojes de la cena. El ambiente en la sala estaba cargado de esa tensión educada, densa y asfixiante que solo las familias de alta alcurnia saben manejar sin levantar la voz. En la cabecera de la inmensa mesa de caoba maciza estaba mi padre, enfundado en su traje de lana fría hecho a medida en Savile Row, exhibiendo esa sonrisa ensayada, jovial pero impenetrable, que utilizaba exclusivamente para cerrar grandes negocios. A su derecha, mi madre, impecable en un vestido de seda esmeralda, con un collar de perlas de doble vuelta que, años después y a través de expedientes judiciales, sabría que había sido rehipotecado 3 veces en el mercado negro para pagar intereses de tarjetas de crédito. Y frente a mí, al otro lado de la mesa y de mi inocencia, estaba él. Ricardo Valenzuela. Ricardo tenía 48 años, exactamente 22 años y 4 meses más que yo. Era un hombre de negocios cuyo nombre aparecía recurrentemente en las páginas salmón de los diarios de finanzas, pero nunca por su innovación tecnológica o su liderazgo inspirador, sino por su brutalidad espartana. Era un buitre corporativo. Su especialidad era rastrear empresas familiares centenarias que atravesaban problemas de liquidez, infiltrarse en sus juntas directivas como un salvador armado de capital fresco, para luego, en un plazo no mayor a 2 años, desmantelarla sin piedad, despedir a miles de empleados, liquidar los activos inmobiliarios y vender la marca por partes. Físicamente, no era el monstruo grotesco que sus acciones sugerían, se cuidaba de forma obsesiva, tenía el cabello oscuro peinado con una precisión matemática. Vestía trajes de diseñador que disimulaban su complexión robusta, y llevaba un Patek Philippe en la muñeca que costaba más que la casa de cualquier ciudadano promedio. Pero había algo profundamente perturbador en sus ojos. Eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, dotados de una frialdad opaca, reptiliana y calculadora que me helaba la sangre en las venas cada vez que se posaban en mí. Durante toda la tortuosa cena de 4 tiempos, no me había mirado como un hombre mira a una mujer que le atrae.
Me había analizado con la escrupulosidad desapasionada de un tasador de arte evaluando un lienzo antes de decidir si vale la pena comprarlo o dejar que se pudra en una bodega. Habíamos terminado el postre, un coulant de chocolate que me supo a ceniza, cuando mi madre dejó caer la guillotina. Elena está en la edad perfecta para asentar cabeza, formar su propio hogar y asumir las responsabilidades que conlleva nuestro apellido, ¿no crees, Ricardo? Y dijo mi madre de repente, dando un sorbo delicado a su copa de Cabernet Sauvignon añejo. Su voz era una melodía de cristal fino, perfectamente afinada, modulada para sonar casual, como si estuviera comentando el clima. El estómago se me contrajo con una violencia repentina, como si me hubieran propinado un golpe bajo la mesa. Mis padres jamás habían mostrado el más mínimo interés genuino en mi vida sentimental. A los pocos novios que tuve en la universidad los habían espantado con interrogatorios pasivo-agresivos sobre sus árboles genealógicos y los portafolios de inversión de sus padres. Siempre me habían mantenido ocupada en las fundaciones de la familia, organizando subastas silenciosas y posando para las revistas sociales. Yo era un adorno sumamente útil y decorativo en su farsa de perfección. ¿Por qué de repente esta urgencia por asentar cabeza? Ricardo limpió las comisuras de sus labios delgados con la servilleta de lino blanco, la dobló con una lentitud exasperante y me clavó la mirada. Sentí como si la temperatura de la habitación descendiera 10 grados. Estoy completamente de acuerdo, Silvia, respondió él, su voz grave resonando en las paredes revestidas de madera. Una mujer con el apellido, la estirpe y la exquisita crianza de Elena necesita a su lado a un hombre que sepa administrar adecuadamente ese prestigio. Alguien que pueda proteger su legado. He revisado a fondo los términos que discutimos esta mañana en mi despacho, Roberto. Los números son razonables. El riesgo es aceptable. ¿Términos? ¿Números? ¿Riesgo aceptable? El oxígeno pareció abandonar mis pulmones. Miré a mi padre, mi héroe de la infancia, el hombre que me había enseñado a montar a caballo y que me contaba historias antes de dormir. Lo miré esperando que soltara una de sus famosas carcajadas atronadoras, que le diera una palmada en la espalda a Ricardo y le dijera que su hija no era una de sus fusiones corporativas. Esperaba indignación. Esperaba protección. Pero Roberto de la Vega no se rió. En su lugar, asintió lentamente, exhalando un suspiro que delataba un alivio tan profundo, tan desesperado y patético, que me provocó náuseas físicas. Entonces, caballero, es un trato cerrado, dijo mi padre, levantando su copa de cristal de baccarat hacia el centro de la mesa, con los ojos brillando de una codicia aliviada. Fue en ese preciso y minúsculo fragmento de tiempo, exactamente en el instante en que escuché el tintineo agudo del choque de las copas de cristal celebrando el acuerdo, acompañado de la sonrisa simétrica y depredadora de Ricardo Valenzuela, que el suelo de mármol bajo mis pies se desintegró. La ilusión de mi vida entera se hizo añicos con un estrépito silencioso. No me estaban presentando a un pretendiente en una anticuada cena de cortejo. Estaban cerrando una adquisición hostil. Y yo era el activo a liquidar. Esa misma noche, apenas 30 minutos después de que Ricardo se marchara en la parte trasera de su Mercedes Maybach negro con chofer, subí las escaleras de mármol de 2 en 2. Mi corazón latía desbocado, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me dirigí directamente al ala este de la casa y entré sin golpear a las pesadas puertas dobles del despacho privado de mi padre. El olor rancio a tabaco de pipa turco y cuero viejo, que antes me parecía reconfortante, de pronto me asfixió, impregnado ahora del hedor de la traición. Mis padres estaban allí. Estaban de pie junto al escritorio de caoba, revisando unos gruesos documentos legales encuadernados en carpetas de cuero negro. Había una euforia contenida en la habitación, una energía eléctrica y frenética que nunca les había visto. Mi madre estaba sirviéndose un coñac, con las manos temblando de excitación. ¿Qué demonios acaba de pasar ahí abajo en el comedor?, pregunté, mi voz quebrando el silencio. No sonaba a mí, sonaba ronca, temblorosa, saturada por una mezcla corrosiva de terror absoluto y una furia naciente. Mi madre se detuvo, con la copa a medio camino de sus labios. Suspiró, cerrando su carpeta de cuero con un chasquido seco. Dejó el coñac sobre la mesa y se acercó a mí con esa actitud maternal,
condescendiente y letalmente tóxica que había perfeccionado durante décadas para invalidar cualquier emoción mía que no le resultara conveniente. De Elena, cariño, por favor, te lo suplico, no seas dramática. Te pones fea cuando frunces el ceño, dijo, intentando acariciarme la mejilla. Me aparté de un tirón. Es solo una propuesta. Una excelente y muy meditada propuesta para tu futuro. ¿Una propuesta de qué, mamá? ¿De matrimonio? Y grité, perdiendo finalmente los estribos. Apenas conozco a ese hombre. Me saca más de 20 años. Tiene la edad del tío Arturo. Durante toda la maldita cena me estuvo mirando no como a un ser humano, sino como si yo fuera un puto caballo de carreras al que le estaba revisando la dentadura antes de comprarlo. Mi padre se levantó bruscamente de su sillón de cuero abotonado, quitándose las gafas de lectura de montura de oro y arrojándolas sobre los documentos. Su rostro, habitualmente rubicundo y adornado con esa falsa jovialidad de heredero mimado, adoptó una expresión dura, afilada y casi desesperada. Las líneas de expresión alrededor de su boca parecían haberse profundizado 10 años en los últimos 10 minutos. Ese hombre, como tú lo llamas con tanto desprecio, acaba de salvar a esta familia de la ruina absoluta, Elena. Deberías estarle agradecida. Deberías estar de rodillas agradeciéndole a Dios que se haya fijado en ti. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi palpable. ¿De qué estás hablando? La habitación de paredes forradas en libros que nadie leía empezó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al respaldo de una silla de invitados para no caer. Estamos en la bancarrota absoluta, soltó mi padre. Las palabras cayeron de su boca como piedras de plomo en el silencio sepulcral del despacho, destrozando todo el espejismo de mi existencia. Las grandes inversiones en el sector inmobiliario de lujo en la costa fracasaron estrepitosamente hace 4 años. Los socios nos abandonaron. Las deudas nos están ahogando lentamente. Llevamos más de 2 años enteros manteniendo las malditas apariencias a base de créditos usureros, préstamos puente con intereses criminales y liquidando activos en secreto que ya no podemos ocultar más. No tenemos liquidez ni para pagar el mantenimiento de esta casa. El mes que viene, el día 12 exactamente, el consorcio bancario va a ejecutar la hipoteca principal. Nos van a embargar todo. La casa, las cuentas, los coches. Hasta los malditos cuadros de las paredes van a ser subastados por el juzgado. Me quedé paralizada, petrificada en el centro de la alfombra persa. Mi respiración se volvió superficial. Toda mi vida, cada recuerdo, cada vestido de diseñador, cada vacación en la Riviera Francesa, había sido una colosal mentira construida y sostenida sobre una montaña de deudas purulentas. Éramos unos impostores. ¿Y qué tiene que ver el miserable de Ricardo Valenzuela con nuestra quiebra? Pregunté, aunque en el rincón más oscuro y cínico de mi mente, la espantosa respuesta ya se dibujaba con una claridad aterradora. Mi madre avanzó y me tomó de las manos. Sus dedos largos, adornados con un anillo de diamantes de 5 quilates que ahora sabía que le pertenecía al banco, estaban helados. De Elena, escúchame bien y usa esa cabeza que te pagamos para educar. Ricardo Valenzuela es un hombre inmensamente rico, más rico de lo que tu padre y yo podríamos haber soñado en nuestros mejores años. Pero es dinero nuevo. Dinero crudo. La alta sociedad de esta ciudad lo repudia en privado porque saben cómo hizo su fortuna, destruyendo a otros. Lo toleran en las galas porque paga las mesas más caras, pero nunca lo invitarán a sus casas de campo, nunca lo aceptarán en el Jockey Club. Él necesita desesperadamente algo que sus millones no pueden comprar en ninguna parte del mundo: respetabilidad social. Un linaje puro, impecable e intachable. Alguien que limpie su imagen y lo introduzca legítimamente en los círculos de poder a los que él no tiene acceso por ser un simple, nuevo rico sin abolengo. Mi madre hizo una pausa, apretando su agarre en mis manos hasta hacerme daño. A cambio de tu mano en matrimonio y de asociar su nombre a nuestro apellido, él ha aceptado asumir la totalidad de nuestra deuda tóxica corporativa y personal. Son $15 millones en efectivo, Elena. 15 millones que transferirá a nuestros acreedores el día que firmes el acta matrimonial. Además, como gesto de buena voluntad,
Abrirá un fondo de fideicomiso privado a perpetuidad para tu padre y para mí, garantizando que podamos mantener nuestro nivel de vida exacto sin tener que trabajar un solo día más. Arranqué mis manos de las suyas con tanta violencia que casi la hago tropezar. Sentí como si el contacto con su piel me hubiera transmitido una enfermedad terminal. ¿Me están vendiendo? Del susurro apenas logró salir de mi garganta seca y contraída. ¿Me están entregando como pago inicial para saldar sus deudas de juego financiero? Por el amor de Dios, no lo llames así, pareces una campesina salida de una telenovela barata. Y gritó mi padre, golpeando el grueso cristal de su escritorio con el puño cerrado. ¿Qué es un puto sacrificio familiar estratégico? Te hemos dado absolutamente todo lo que una mujer podría desear durante 26 años. Te hemos vestido con alta costura, te hemos educado en los internados más exclusivos de Suiza, te hemos alimentado, mimado y protegido en una burbuja de cristal. No te ha faltado nada. Y ahora te toca a ti hacer tu maldita parte por la supervivencia de esta familia. ¿O qué prefieres, ¿Prefieres vernos a tu madre y a mí viviendo en un apartamento de 60 metros cuadrados en los suburbios? ¿Prefieres que el nombre histórico de nuestra familia sea el hazmerreír de toda la ciudad en las páginas de sociales? ¿Quieres ser la hija de los de la Vega que lo perdieron todo por incompetentes? Retrocedí un paso. Los miré. Realmente los miré por primera vez en mi vida sin el filtro de la devoción filial. Ya no vi a los padres amorosos y sofisticados que me llevaban de la mano a los palcos de la ópera. Vi a dos cobardes miserables, aterrados hasta la médula de perder sus ridículos privilegios de clase. Vi a dos parásitos sociales dispuestos a sacrificar la vida, la integridad psicológica y el cuerpo de su propia hija, entregándola a las fauces de un extraño despiadado y sádico, con tal de no tener que renunciar a su membresía dorada en el club de golf y a las miradas de envidia de sus amistades igualmente vacías. Esa noche, cuando regresé a mi habitación y cerré la puerta con seguro, no derramé ni una sola lágrima. El impacto del trauma fue tan profundo, la decepción tan absoluta y devastadora, que superó por completo la capacidad biológica de mi cuerpo para producir llanto. Me senté en el borde de mi inmensa cama con dosel, iluminada solo por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las gruesas cortinas de terciopelo, y observé la oscuridad de la habitación. Mi mente comenzó a procesar la información con una velocidad gélida. Me di cuenta, con una lucidez espantosa, de mi vulnerabilidad real. Si me negaba a este teatro macabro, si decidía empacar una maleta y huir en medio de la noche, ¿a dónde iría? No tenía un centavo a mi nombre. Todas mis tarjetas de crédito eran extensiones de las cuentas de mi padre. No tenía experiencia laboral real, mi currículum consistía en organizar test benéficos. No tenía amigos verdaderos, las mujeres de mi círculo me darían la espalda en el instante en que dejara de ser la heredera de los de la Vega para convertirme en una paria endeudada. Y lo que era infinitamente peor, conocía la reputación de Ricardo Valenzuela. Era un hombre vengativo, ególatra y obsesionado con el control. Si yo lo humillaba públicamente rechazando su generosa oferta, no solo destruiría a mis padres enviándolos a la ruina y posiblemente a la cárcel por fraude financiero, sino que usaría sus infinitos recursos para perseguirme a mí también. Me aplastaría por puro deporte, para dar un ejemplo de lo que pasa cuando alguien se atreve a decirle que no. Mis padres, en su infinita miopía y egoísmo, me habían acorralado en un callejón sin salida perfecto. Esperaban que yo me doblegara ante el terror. Esperaban que sufriera en silencio, que llorara en mis almohadas por la noche pero que por el día fuera la mártir obediente, la muñeca de porcelana que sonreiría en el altar y salvaría el castillo. Pero en esa densa y fría oscuridad, bajo el dosel de mi cama de princesa, algo dentro de mi estructura moral y emocional se rompió para siempre. Una fisura irreparable. Y en ese espacio vacío, nació algo nuevo. Algo gélido, afilado, desprovisto de piedad y absolutamente metódico. Una claridad aterradora se apoderó de mí. Decidí que no iba a huir. Decidí que me iba a casar con el maldito Ricardo Valenzuela. Iba a caminar hacia ese altar envuelta en tul y seda. Pero yo no iba a ser la víctima sumisa de esta repulsiva transacción comercial. No iba a ser el trofeo que coronara el lavado de imagen de un criminal de cuello blanco, ni el cheque al portador que financiara la jubilación dorada de dos padres traidores.
Me convertiría en el cáncer silencioso dentro de su ecosistema. Iba a ser el maldito costo oculto que los llevaría a todos a una quiebra de la que jamás podrían recuperarse. Los siguientes 6 meses fueron un descenso a un purgatorio psicológico diseñado con la precisión sádica de un relojero suizo. Entré de lleno en lo que mi antiguo terapeuta hubiera llamado un estado profundo de disociación defensiva. Para sobrevivir al asco diario, me separé de mi propio cuerpo. Me convertí en la actriz principal de una obra macabra, el maniquí perfecto, hueco y obediente que todos necesitaban con desesperación que yo fuera. Acompañaba a mi madre 3 veces por semana a las agotadoras pruebas del vestido de novia en un atelier de alta costura al otro lado de la ciudad. Era un diseño exclusivo encargado directamente a Vera Wang, cubierto de encaje chantilly francés y cristales de Swarovski cosidos a mano, que costaba más de lo que la mayoría de los seres humanos ganan trabajando arduamente durante media década. Mientras me rodeaban con alfileres y tomaban medidas milimétricas, mi madre parloteaba sin cesar con las modistas sobre la envidia que generarían las fotografías en el Vogue local. Yo me limitaba a sentir, sonreír frente al inmenso espejo de 3 cuerpos y observar mi propio reflejo con los ojos muertos. A los ojos de mi madre, mi silencio taciturno era simplemente la melancolía natural de una joven a punto de dejar el nido. Su capacidad para autoengañarse era casi digna de admiración. Ricardo, por su parte, impulsado por su naturaleza patológica de depredador, comenzó a ejercer su control sobre mí de forma inmediata, marcando su territorio. Al principio, su método era insidiosamente sutil. Durante nuestras cenas semanales, eventos sumamente coreografiados en restaurantes donde el chef salía a saludarlo personalmente, me sugería cambiar mi forma de vestir. Esa falda es un poco jovial, querida, me decía, sirviéndome agua mineral con un gesto posesivo. Ahora que representarás mis intereses corporativos en los eventos sociales, me gustaría verte con algo más maduro, más recatado. Un traje sastre de Chanel te daría la gravitas que tu edad no te proporciona. Yo bajaba la mirada, murmuraba una disculpa ensayada y al día siguiente renovaba mi armario con el dinero de su tarjeta negra. Pronto, el control estético evolucionó hacia el aislamiento social. Empezó a intervenir en mis horarios con excusas elaboradas. Cancelaba mis almuerzos habituales con las chicas de la fundación argumentando emergencias. Necesito que me acompañes a jugar golf con el gobernador este sábado, Elena. Tu presencia relajará la negociación, o la junta directiva del banco viene a cenar a casa el jueves, necesito que tú supervises personalmente el menú y actúes como anfitriona. Me fue alejando sistemáticamente de cualquier red de apoyo externa que pudiera hacerme cuestionar mi realidad. Frente a la sociedad de élite de la ciudad, nos convertimos en el espectáculo de la temporada. Éramos la pareja de poder por excelencia, el magnate maduro, varonil y protector que había logrado domar el corazón de la joven, hermosa y devota heredera de la dinastía de la Vega. Las revistas nos adoraban. Pero en la intimidad de su inmenso penthouse de 1000 metros cuadrados con vistas al skyline de la ciudad, él era un témpano de hielo impenetrable. No había una pizca de afecto, no había la menor pasión física, ni siquiera un atisbo de interés genuino en mí como ser humano complejo. Yo era un elemento decorativo de alto mantenimiento, un activo estratégico más en su diversificado portafolio de inversiones. Una lluviosa noche de viernes, durante una cena a solas en su gigantesco comedor minimalista de cristal y acero, intenté poner a prueba las aguas. Había leído un artículo sobre una exposición de arte contemporáneo ruso que llegaría al museo de la ciudad y traté de iniciar una conversación intelectual, compartiendo mi análisis sobre la obra. Me interrumpió abruptamente a los 2 minutos, dejando caer pesadamente sus cubiertos de plata sobre el plato de porcelana. Elena, dijo, su voz cargada de un tedio glacial, mirándome a través de la mesa inmensa. Tu intelecto académico es admirable, estoy seguro. Tus profesores en Italia debieron estar muy orgullosos. Pero es completa y absolutamente innecesario para los propósitos de nuestro acuerdo. No me caso contigo por tu opinión sobre el arte posmoderno. Solo necesito que sonrías cuando haya una cámara cerca, que organices cenas impecables para mis socios que no parezcan de nuevo rico. Y que lleves mi apellido con la misma dignidad rancia y altiva con la que yo he comprado el tuyo. ¿Ha quedado perfectamente entendido, o necesito explicártelo en términos contables? El nudo de humillación en mi garganta era tan grande que apenas podía tragar saliva.
Sentí que mis mejillas ardían, pero forcé a mis músculos faciales a relajarse en una expresión de perfecta sumisión. Esbocé una sonrisa vacía, la sonrisa número 4 de mi repertorio de chica de sociedad. Perfectamente entendido, Ricardo. Discúlpame por divagar. Esa sumisión aparente, esa docilidad fabricada, se convirtió rápidamente en mi arma más letal y afilada. Al verme tan completamente maleable, tan rota y derrotada por las abrumadoras circunstancias financieras de mi familia, tanto mis parásitos padres como mi sociópata prometido cometieron el error táctico más grave, estúpido y letal que cualquier adversario puede cometer en una guerra. Me subestimaron a un nivel catastrófico. Asumieron, en su arrogancia desmedida, que mi silencio obediente era sinónimo de estupidez e ignorancia. Creyeron que el pájaro amaba su jaula. El verdadero punto de inflexión, el error fatal en el código de seguridad de Ricardo, ocurrió exactamente 2 meses y 2 semanas antes de la ostentosa fecha fijada para la boda. Ricardo me citó a las 10 de la mañana en las oficinas principales de su batallón de abogados corporativos. El bufete ocupaba los últimos 3 pisos del rascacielos más alto del distrito financiero. El ambiente en la sala de juntas era estéril, frío, iluminado por luces fluorescentes integradas que hacían que todos los presentes parecieran cadáveres exquisitamente vestidos. Había 3 abogados senior enfundados en trajes grises idénticos, un notario público con cara de aburrimiento y Ricardo, presidiendo la inmensa mesa de cristal. «Buenos días, mi amor. Es hora de firmar los acuerdos prenupciales», dijo Ricardo cuando tomé asiento, utilizando ese apelativo cariñoso por primera vez frente a otras personas. Sonó tan mecánico y artificial que casi me hizo reír. Y, de paso, aprovecharemos para firmar un par de documentos adicionales, unos formalismos legales para estructurar y proteger unos activos menores antes del enlace. El acuerdo prenupcial era exactamente la obra maestra draconiana, misógina y castrante que yo esperaba que fuera. Constaba de 140 páginas de jerga legal diseñada para aniquilarme. Estipulaba claramente que, en caso de disolución del matrimonio por cualquier causa, incluyendo infidelidad de su parte, yo me iría exactamente con el mismo patrimonio con el que entraba, absolutamente nada. 0. Renunciaba explícita y permanentemente a cualquier derecho, presente o futuro, sobre sus empresas, participaciones accionarias, propiedades inmobiliarias globales, cuentas bancarias, dividendos y hasta cualquier posible pensión compensatoria. Mis padres, por supuesto, ya habían recibido su adelanto en efectivo de $3 millones para frenar los embargos más urgentes del banco y acallar a los proveedores locales. El resto, los malditos 12 millones que cancelarían la hipoteca principal y liberarían sus vidas, se les transferiría al día siguiente de la boda, una vez que el cura nos declarara marido y mujer. Tomé la pesada pluma estilográfica Montblanc que el abogado principal me ofreció y firmé el acuerdo prenupcial en cada una de las páginas sin molestarme en leer más allá de la primera hoja. Mis ojos estaban vidriosos, interpretando a la perfección el papel de la joven ingenua abrumada por los trámites de los adultos. Ricardo me observaba como un halcón. Al ver la velocidad y sumisión con la que firmaba mi propia condena de indigencia, sonrió con una satisfacción tan profunda que casi parecía genuina. «Excelente, Elena. Eres una mujer muy sensata», ronroneó, recogiendo el documento. «Ahora, necesitamos que revises esto otro». El abogado jefe deslizó un grueso fajo de papeles encuadernados en azul marino hacia mí. «Es un instrumento financiero. Un fideicomiso», explicó Ricardo, cruzando las manos sobre la mesa y adoptando su tono de profesor de economía condescendiente. «Estoy creando una nueva entidad de inversión en el extranjero, concretamente bajo la jurisdicción de las Islas Bahamas. Por cuestiones de puras sinergias operativas y, sobre todo, una mayor eficiencia fiscal para nuestro futuro familiar, he decidido, tras consultarlo con mis asesores, ponerte a ti como la única titular legal y la beneficiaria universal de este fideicomiso. Yo, por supuesto, figuraré estrictamente como el administrador fiduciario en las sombras. Yo tomaré todas las decisiones de inversión, compraré, venderé y moveré el capital, así que tú, mi vida, no tendrás que preocuparte por absolutamente nada de la tediosa gestión diaria. Es solo un tecnicismo burocrático, un formalismo legal para optimizar nuestros impuestos. Solo tienes que firmar donde están las banderitas amarillas autoadhesivas.
Mi corazón dio un vuelco tan violento en mi pecho que tuve miedo de que el monitor cardíaco del reloj inteligente de Ricardo lo detectara a través de la mesa. Eficiencia fiscal. Titular legal. Administrador fiduciario en las sombras. Durante años había fingido no prestar atención durante las largas cenas donde mi padre intentaba, y fracasaba, impresionar a sus amigos inversionistas hablando de estructuras offshore. Pero la verdad era que siempre había escuchado. Sabía lo suficiente de ingeniería financiera básica para entender exactamente lo que significaban esas palabras clave, y sobre todo, entendía perfectamente el pánico oculto en la estrategia de Ricardo. Ricardo Valenzuela, el lobo de Wall Street local, el gran desmantelador de empresas, estaba a punto de mover una cantidad obscena y monumental de dinero negro. Activos y líquidos no declarados y ganancias de dudosísima procedencia, a cuentas cifradas en paraísos fiscales. Con la inminente boda y el escrutinio público que la alta sociedad y la prensa rosa lanzarían sobre sus finanzas al unirse a la familia de la Vega, Ricardo estaba aterrado de una auditoría exhaustiva por parte de Hacienda. Necesitaba esconder sus esqueletos financieros rápidamente. Y para lograr que ese dinero desapareciera del radar gubernamental sin ser rastreado, no podía abrir la entidad a su nombre manchado y vigilado. Necesitaba desesperadamente usar a un testaferro impecable. Alguien con un historial crediticio prístino, sin antecedentes empresariales sospechosos. Alguien a quien las autoridades fiscales jamás someterían a una auditoría profunda porque su apellido era sinónimo de vieja confiabilidad. Alguien estúpida y maleable. Ese testaferro perfecto era yo. Mi cerebro trabajaba a una velocidad supersónica, pero mi rostro permanecía congelado en una máscara de aburrimiento frívolo e ingenuidad supina. Tomé la pluma y comencé a firmar documento tras documento donde las banderitas amarillas lo indicaban, sin hacer una sola pregunta, fingiendo mirar de reojo mi manicura recién hecha. ¿Terminamos por fin con todo este papeleo aburrido?, pregunté, interrumpiendo un silencio tenso, y fingiendo un delicado bostezo detrás de mi mano. Tengo una cita ineludible en la peluquería en 1 hora para las pruebas de peinado, y mi madre tendrá un ataque de nervios si llego 5 minutos tarde. Ricardo soltó una carcajada seca, áspera, y se inclinó hacia adelante para palmear suavemente mi mano firmante con una condescendencia enfermiza. Sí, querida. Hemos terminado. Eres libre. Ya puedes ir a arreglarte y a preocuparte por las flores de la recepción. Deja los asuntos de adultos en mis manos. Tan pronto como las puertas del ascensor del bufete se cerraron, dejándome a solas en la caja de acero durante el descenso de 40 pisos, mi actitud corporal entera se transformó. Los hombros caídos se enderezaron, el rostro ingenuo se endureció en una máscara de pura concentración predatoria. La joven heredera idiota desapareció. No fui a ninguna peluquería, por supuesto. Caminé 6 manzanas bajo la lluvia ligera, asegurándome de no ser seguida por ningún chofer o seguridad de Ricardo, hasta que llegué a una zona comercial más mundana. Allí entré en una pequeña sucursal de un banco minorista que mi familia jamás pisaría. Años atrás, cuando yo acababa de cumplir la mayoría de edad, mi abuela materna, doña Leonor, la única persona en toda la maldita familia de la Vega que me quiso por quien era y no por lo que representaba, y que detestaba en secreto el arribismo de mi madre, me había dejado una pequeña herencia en efectivo antes de morir. Me hizo jurar que no se lo diría a mis padres y abrió la cuenta en un banco ordinario. Por un milagro de descuido o arrogancia, mis padres nunca descubrieron la existencia de esa cuenta durante su frenética búsqueda de liquidez. Eran exactamente $52.400 con los intereses acumulados. Para el mundo en el que yo vivía, eso era el equivalente a calderilla, el presupuesto de 2 fines de semana en Mónaco. No era, ni remotamente, suficiente dinero para salvar a mi familia de la quiebra inminente, razón por la cual nunca lo había mencionado. Pero $50.000 en efectivo y sin rastrear eran más que suficientes para financiar la artillería pesada que necesitaba ahora mismo. Esa misma tarde lluviosa, usando un teléfono de prepago que compré en un kiosco, contacté y contraté los servicios de Mateo Vargas. Mateo no era uno de esos abogados corporativos de trajes a medida y oficinas de cristal en el distrito financiero que jugaban golf con los jueces. Era una leyenda urbana entre los corredores de bolsa caídos en desgracia. Era un sabueso financiero implacable, un exauditor de Hacienda que se había pasado al sector privado tras desilusionarse del sistema.
Era un arquitecto de la destrucción, un especialista altamente cotizado en rastrear dinero sucio, decodificar estructuras corporativas opacas transnacionales, si le pagaban lo suficiente. Destruirlas desde adentro usando los propios vacíos legales del sistema. Nos reunimos a las 6 de la tarde en una cafetería grasienta, mal iluminada y excesivamente ruidosa en los suburbios industriales de la ciudad, un lugar donde nadie de mi entorno se atrevería a poner un pie. Mateo llegó 15 minutos tarde. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, tenía ojeras oscuras que le llegaban a los pómulos y un cigarrillo apagado en la comisura de los labios. Me senté frente a él. No perdimos tiempo en cortesías. Le expliqué la situación de mi inminente matrimonio forzado, la extorsión a la que mis padres me sometían, y sobre todo, el evento de la mañana. Luego, saqué de mi bolso y deslicé sobre la mesa pegajosa un sobremanila. Contenía una unidad USB con decenas de fotografías de alta resolución. Imágenes de cada una de las páginas del contrato de fideicomiso y de los acuerdos de poderes de administración que había logrado fotografiar rápidamente, de forma subrepticia. Con mi teléfono camuflado bajo el bolso cuando el abogado jefe había tenido que salir de la sala de juntas durante 3 minutos para buscar una firma del notario en otra oficina. Mateo pidió un café doble, abrió su portátil, conectó la unidad y empezó a leer las imágenes. Durante 45 minutos, la única comunicación entre nosotros fue el sonido del tecleo rápido y los gruñidos ocasionales de Mateo. Finalmente, cerró la pantalla a medias, se quitó las gafas de lectura y me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro profesional y una oscura advertencia. «Está sentada en un campo minado con el detonador en la mano, Elena», me dijo Mateo, su voz ronca y baja para no ser escuchado por la camarera que pasaba. «Este tipo, Valenzuela, es un carnicero. No está simplemente utilizando tu nombre para ocultar unos milloncitos al fisco. Por lo que veo en la estructura de estas cláusulas de transferencia inicial, está preparando el terreno para blanquear la totalidad de su capital líquido no declarado, producto de liquidaciones hostiles de la última década. Estamos hablando de una fortuna criminal. Y el peligro es este: si Hacienda o la Interpol descubren esta telaraña corporativa, y créeme, eventually alguien lo hará, Valenzuela no será el que caiga. El fideicomiso está astutamente estructurado mediante leyes de las Bahamas para que tú, legalmente y sin lugar a apelación, seas la dueña absoluta, la originadora y la única responsable penal de los fondos ilícitos. Él solo figura como un simple asesor administrativo con poderes revocables, lo que le permite lavarse las manos y dejarte a ti sosteniendo la bomba nuclear si las autoridades llaman a la puerta. Tú irás a una cárcel federal de máxima seguridad por lavado de activos internacionales durante 20 años, y él se quedará viudo y libre de culpa. Lo sé, le respondí, con la voz plana, manteniendo el contacto visual y mirando las volutas de vapor que salían de mi té de manzanilla frío. Lo deduje en cuanto vi su sonrisa al hacerme firmar. Pero dime algo, Mateo, y necesito que seas absolutamente preciso. Si yo, según estos malditos papeles, soy la dueña absoluta y la única beneficiaria final de todo ese dinero, ¿tengo el poder legal unilateral para revocarle a él sus benditos poderes administrativos? Mateo se quedó en silencio. Levantó la vista de la mesa, y vi un destello brillante, casi infantil, de genuina sorpresa y perversa fascinación en sus ojos cansados. Una sonrisa extremadamente lenta, depredadora y astuta, mucho más aterradora en su inteligencia que la brutalidad bruta de Ricardo, empezó a dibujarse en su rostro mal afeitado. Técnicamente, murmuró, volviendo a abrir su portátil y buscando febrilmente un párrafo específico en las fotografías. Sí. Las leyes fiduciarias de las Bahamas exigen que, para que el testaferro asuma toda la responsabilidad penal, debe tener, sobre el papel, el control supremo en caso de emergencia. Es la cláusula 4B del anexo. Valenzuela dejó esa ventana abierta porque estaba absolutamente seguro, por el perfil psicológico que tiene de ti, de que eres demasiado ignorante, dócil o estúpida para saber qué hacer con ella. Si actuamos con precisión quirúrgica, y si tramitamos los documentos de revocación notariados en la embajada adecuada o a través de apoderados en Nassau sin levantar sospechas en los sistemas electrónicos locales, ¿sí? Elena. Podrías ejecutar un golpe de estado corporativo. Podrías tomar el control ejecutivo, absoluto y exclusivo del fideicomiso en cuestión de horas antes de que él o sus banqueros en Suiza se enteren.
Mateo hizo una pausa y se inclinó sobre la mesa. Su rostro estaba a centímetros del mío. Pero, escúchame bien, niña rica. Estamos hablando de despojarlo de decenas, quizás cientos de millones de dólares. Valenzuela tiene espías en los bancos. Se dará cuenta rápido del cambio de titularidad operativa. Y cuando lo haga, cuando vea que lo has despojado de su tesoro escondido, no te demandará. Te destruirá físicamente. Contratará gente que hará que parezca un accidente. Eres hombre muerto caminando. Mantuve la mirada firme. Sentía el pulso latiendo con fuerza en mi cuello, pero mi voz no tembló. No podrá destruirme si el dinero desaparece del mapa primero, dije, sintiendo que la sangre me zumbaba en los oídos como un enjambre furioso. No quiero su dinero para mí. No voy a quedarme con un centavo que me vincule a él. Quiero que prepares toda la artillería legal, Mateo. No importa lo que cueste tu honorarios, cóbrate de los 50,000 y guárdate el resto si logras esto. Quiero tomar el control total y absoluto de ese fideicomiso exactamente 72 horas antes de la boda. Y quiero que, en el instante preciso en que el banco offshore valide mi firma y me otorgue los códigos de control ejecutivo, lances un ataque financiero masivo. Quiero que liquides todos y cada uno de los activos, acciones, bonos al portador y fondos en efectivo. Y quiero que transfieras el 100% del capital a un entramado impenetrable de cientos de microdonaciones internacionales, completamente anónimas y no rastreables, dirigidas a 1000 organizaciones benéficas diferentes alrededor de todo el mundo. Quiero que el dinero se fragmente tanto, y cruce tantas fronteras, que sea humanamente, legalmente e informáticamente irrecuperable. Mateo se recostó en la silla de vinilo rojo y soltó un silbido bajo y prolongado de pura incredulidad. Vas a quemar su fortuna entera en la plaza pública. Es la política de tierra arrasada más pura que he visto en mi vida. Y no voy a quemarla, corregí, apretando la mandíbula. Voy a purificarla. Él quería usar mi apellido inmaculado para lavar el lodo de su dinero sucio y salvarse él. Mis padres querían usar mi cuerpo para salvar su maldita casa de campo. Pues mi nombre lo va a dejar a él reluciente, pulcro y en la más absoluta indigencia. Y a mis padres los voy a dejar frente a los banqueros con las manos vacías. El trato quedó sellado con un apretón de manos frío. Y así, comenzó la cuenta regresiva más agonizante de mi existencia. Los siguientes 2 meses fueron una tortura psicológica que requería una disciplina digna de un prisionero de guerra. Tuve que soportar cenas de celebración en clubes privados donde la élite empresarial brindaba por nuestra próspera unión. Tuve que sonreír de forma recatada y estúpida en las portadas de 4 revistas de sociedad diferentes, posando junto a la chimenea de la casa de mis padres, mientras en mi cabeza repasaba las rutas de evasión de capitales que Mateo me enviaba encriptadas. Tuve que soportar estoicamente los discursos borrachos y lacrimógenos de mi padre durante las reuniones de fin de semana, escuchándolo declamar sobre lo increíblemente orgulloso que estaba de la mujer en la que me había convertido, sabiendo perfectamente que su orgullo radicaba únicamente en mi capacidad para cubrir sus vergonzosos agujeros financieros. Tuve que permitir, tragándome el ácido estomacal, que mi madre se paseara por los salones de té de la ciudad exhibiendo un bolso Birkin nuevo comprado a crédito, presumiendo de su maravilloso, poderoso y generoso futuro yerno frente a sus amigas, mujeres que hasta hace un mes apostaban sobre cuando los de La Vega se declararían en bancarrota pública. Y lo peor de todo, tuve que tolerar físicamente a Ricardo. Tuve que soportar sus manos grandes, de uñas perfectamente pulidas pero siempre gélidas, aferrando mi cintura en las recepciones públicas para marcar su propiedad. Tuve que soportar sus besos secos en mi mejilla, que siempre olían a menta artificial y avaricia. Tuve que asentir complacientemente a sus comentarios despectivos, finamente disfrazados de consejos paternales sobre cómo no sabía nada de la vida y cómo él me moldearía a su imagen y semejanza. Vivía sumergida en un estado de paranoia constante, con la aterradora sensación de estar caminando descalza sobre un campo minado en la oscuridad, sabiendo que un solo desliz, una sola mirada de desafío no ensayada, haría volar en pedazos la operación y mi vida con ella. Mientras yo representaba mi comedia grotesca bajo los focos, en las sombras más profundas de la red financiera global, la trampa se cerraba con una precisión inexorable. Ricardo Valenzuela,
engreído y totalmente intoxicado por su aparente control absoluto sobre mi voluntad y mi supuesta estupidez congénita de niña rica, cometió su error final. En su afán por limpiar sus propios libros de contabilidad locales antes de la boda y blindarse contra cualquier auditoría prematrimonial, comenzó a transferir de manera masiva, casi frenética, sus activos líquidos más oscuros, turbios y de peor procedencia directamente hacia el vientre del fideicomiso, Orquídea Blanca, el nombre irónicamente poético que había elegido para la entidad a mi nombre en las Bahamas. Mateo, que había logrado hackear un nodo de lectura en el servidor del banco corresponsal sin dejar rastro, me enviaba reportes diarios a un correo encriptado en la dark web. La avaricia y la necesidad de impunidad de Ricardo no tenían fondo. Según los extractos que veía crecer en la pantalla de mi ordenador en la madrugada, el fideicomiso comenzó con 10 millones. A la semana, eran 25. Al mes, 50. Para la primera semana de noviembre, Ricardo había inyectado la colosal cifra de $85.300.000. Cerca de $90 millones. Era el flujo de caja operativo oculto de 10 años de saqueo corporativo y evasión fiscal a gran escala. Dinero que Hacienda, sus competidores y las viudas de los empresarios que había quebrado llevaban décadas buscando. Y ahora, legalmente, hasta el último centavo me pertenecía a mí. Y por fin, llegó la fatídica semana de la boda. La inmensa casa señorial de mis padres se había transformado en un epicentro de caos festivo y estrés de alta costura. Era un ir y venir incesante de floristas discutiendo sobre el tono exacto de blanco de los miles de lirios importados de Holanda, organizadores de eventos corriendo con auriculares, costureras francesas dando los últimos retoques histéricos al vestido en mi cuarto, y personal de catering descargando cajas de champán Dom Perignon. El ambiente en mi familia era de una euforia delirante, una embriaguez absoluta de poder y alivio. Mis padres caminaban levitando. Ese mismo lunes por la mañana habían recibido una notificación oficial del consorcio bancario. El pago de arras que Ricardo había efectuado semanas atrás había paralizado en seco todos los procesos legales de embargo. Y la promesa dorada, firmada ante notario, dictaba que el viernes por la tarde, exactamente 24 horas antes de que yo caminara hacia el altar de la Catedral Metropolitana, se ejecutaría la masiva transferencia final de $12 millones desde las cuentas limpias de Valenzuela a las arcas de la familia de la Vega, liquidando su deuda por la eternidad y financiando su ansiado fideicomiso de retiro vitalicio. Estaban extasiados. Estaban salvados. Ese mismo miércoles por la mañana, mientras mi madre gritaba a la organizadora por el color de las servilletas, me escabullí por la puerta de servicio del jardín. Tomé 2 autobuses y un metro para asegurarme de que nadie me seguía y me reuní con Mateo Vargas en su lúgubre y desordenada oficina por última vez. El aire estaba cargado de electricidad estática. Mateo tenía los ojos inyectados en sangre tras 3 días sin dormir, rodeado de tazas de café vacías y ceniceros desbordados. En su pantalla gigante, docenas de terminales parpadeaban con líneas de código y pasarelas de pago cifradas listas para ser activadas. Me senté en la silla de plástico frente a él. Me extendió un iPad con un documento digital. Era el certificado oficial del Banco Central de las Bahamas. «Es el momento de apretar el gatillo, Elena», dijo Mateo, su voz temblando por la adrenalina pura, frotándose la cara con ambas manos. He introducido los documentos notariados de revocación a través de nuestros contactos ciegos en Nassau esta madrugada. La burocracia actuó exactamente como previmos ante la firma legal de la titular universal. El banco offshore ha validado tus credenciales biométricas, tu firma digital y las copias de tu pasaporte diplomático. El antiguo administrador fiduciario, el señor Ricardo Valenzuela, ha sido legal y permanentemente expulsado del sistema del fideicomiso. Sus contraseñas de acceso acaban de rebotar. Legalmente, fácticamente y a todos los efectos frente al universo financiero, tú, Elena de la Vega, eres a esta hora la soberana absoluta, ejecutiva y dueña indiscutible de $85.342.000 con 14 centavos. Miré los números verdes que parpadeaban incesantemente en la esquina superior izquierda de la pantalla negra de Mateo. 85 millones. Es una cifra tan grande que la mente humana batalla para conceptualizarla. No es dinero para comprar cosas, es dinero para comprar realidades, para alterar el destino de naciones pequeñas. Con un solo clic de mi índice,
con una sola orden verbal, podía pedirle a Mateo que desviara todo ese capital a una cuenta secreta a mi nombre en las Islas Caimán, o en Suiza, o en Singapur. Podía levantarme de esa silla asquerosa, subirme a un jet privado esta misma tarde y desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Podía vivir las próximas 4 décadas de mi vida como una maldita emperatriz intocable en una villa en la costa de Amalfi, rodeada de lujos obscenos, cambiando de identidad, sin volver a pensar jamás en Ricardo Valenzuela, en el banco, o en mis deplorables padres. Podía tener mi venganza y mi riqueza al mismo tiempo. Pero mientras contemplaba esa cifra hipnótica, una náusea profunda, existencial y antigua se apoderó de mí. Si me quedaba con ese dinero, me convertiría exactamente en la criatura repulsiva que ellos me habían enseñado a ser. Me convertiría en Silvia de la Vega, vendiendo mi alma por la comodidad del lujo. Me convertiría en Roberto de la Vega, justificando el robo y el engaño bajo la bandera del pragmatismo. Y peor aún, me convertiría en Ricardo Valenzuela, amasando riquezas nacidas del sufrimiento, la extorsión y la miseria de cientos de familias que él había quebrado. Si yo me embolsaba ese dinero negro, ratificaría su visión del mundo, que en esta vida todo y todos tenemos un precio, y que yo, después de todo, solo era un activo corporativo que se había vuelto pícaro. Pero un activo al fin y al cabo. Comprada y vendida. Yo no quería su dinero manchado de sangre y suicidios empresariales. No quería ser una ladrona huyendo de la Interpol el resto de mis días. Quería mi libertad pura, quería recuperar mi identidad arrancada, y por encima de todo, quería una justicia bíblica, absoluta y devastadora. Levanté la vista de la pantalla y miré a Mateo a los ojos. Le ejecuta la orden alfa, Mateo. Pulverízalo todo. Que no quede ni un solo céntimo para mañana. Mateo Vargas esbozó una sonrisa que era mitad terror y mitad adoración reverencial, como quien observa a un dios loco a punto de destruir el mundo. No dijo una palabra más. Posó su dedo sobre la tecla, Enter, de su teclado mecánico y la presionó con una fuerza casi teatral. Clic. Durante las siguientes frenéticas, caóticas y silenciosas 48 horas, mientras mi madre se hacía limpiezas faciales de oro de 24 quilates y mi padre practicaba su discurso de padrino frente al espejo. $85.342.000 comenzaron a fluir como un río desbordado a través de los cables submarinos de fibra óptica del mundo. Impulsado por el script diabólico que Mateo había programado durante semanas, el capital se fragmentó primero en miles de sociedades pantalla temporales. Luego, se fraccionó en millones de transferencias minúsculas, por debajo de los límites de alerta de lavado de dinero del gobierno estadounidense. Y finalmente, como una lluvia purificadora e invisible, los millones desaparecieron de los paraísos fiscales, aterrizando y consolidándose en las cuentas bancarias legítimas y auditables de 250 fundaciones globales para la protección infantil en zonas de guerra, hospitales de investigación oncológica pediátrica sin fines de lucro, redes de refugios clandestinos para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y proyectos de potabilización de agua en el África subsahariana. En 4 continentes distintos, cientos de directores de ONGs despertaron viendo en sus cuentas donaciones anónimas milagrosas que asegurarían el funcionamiento de sus operaciones durante la próxima década. Para el mediodía del viernes, la cuenta del fideicomiso Orquídea Blanca, en las Bahamas marcaba exactamente un saldo de $0. El monstruo había sido desangrado. Y esa misma noche de viernes, el preludio del apocalipsis, se celebró la inmensa, majestuosa y exclusiva cena de ensayo. El evento tuvo lugar en los salones privados del restaurante más caro, inaccesible y elitista de toda la ciudad, un palacio gastronómico situado en la azotea del edificio más alto, con vistas de 360 grados del océano de luces urbanas bajo nosotros. Había exactamente 60 invitados. Era la crema innata más selecta de la alta sociedad y el poder político, cuidadosamente seleccionados por mi madre para maximizar la envidia ajena y el impacto mediático. Magistrados del Tribunal Supremo, el gobernador del estado, herederos de fortunas mineras y los magnates de las telecomunicaciones se sentaban alrededor de 2 mesas imperiales de caoba, adornadas con montañas de orquídeas blancas importadas que costaban más que un automóvil de lujo, y candelabros de cristal de Murano que derramaban una luz cálida y halagadora sobre los rostros operados y sonrientes.
Mis padres, situados cerca del centro de la mesa, literalmente brillaban. Emanaban un aura de suficiencia, triunfo y arrogancia tan densa que se podía cortar con un cuchillo de carne. Estaban de vuelta en la cima de la pirámide alimenticia social, y se aseguraban de que todo el mundo lo supiera con cada carcajada escandalosa que soltaban. A mi lado izquierdo, Ricardo Valenzuela. Vestía un smoking a la medida de Tom Ford que lo hacía parecer una pantera letal acechando en un zoológico de mascotas. Estaba recostado en su silla, sosteniendo una copa de whisky escocés de malta pura de 50 años de antigüedad, conversando de forma relajada y paternalista con el alcalde de la ciudad sobre concesiones de obras públicas. Proyectaba la imagen del emperador incuestionable, del poder absoluto encarnado en carne y hueso. Estaba relajado. Seguro. Intocable. Eran exactamente las 9:15 de la noche. Yo, vestida con un diseño de seda escarlata que la misma Vera Wang había sugerido para el ensayo, como si fuera una broma macabra del destino hacerme vestir de rojo sangre. Sabía por el cronograma de Mateo que los sistemas automatizados del banco suizo de Ricardo, que siempre hacían un barrido rutinario de comprobación de liquidez de sus fideicomisos cada viernes por la noche antes de emitir los pagos masivos, como los 12 millones que debía transferir a mis padres hoy. Debían estar a punto de intentar acceder a los servidores de las Bahamas. En cualquier momento, sus terminales privadas empezarían a emitir la aleta más temida por un multimillonario, error de acceso y fondos insuficientes. Mi corazón latía con un ritmo pausado, frío y constante. Todo el terror de los últimos 6 meses se había evaporado. Estaba en el ojo del huracán, en ese punto de quietud absoluta y de paz divina que precede a la devastación total. Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, me puse de pie. Tomé mi copa de flauta de cristal de Baccarat, llena de champán rosado, y con el borde de un pesado tenedor de plata, golpeé suavemente el cristal. Tin. 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 El tintineo agudo y cristalino cortó el espeso murmullo de negocios millonarios, chismes de club de campo y risas fingidas del inmenso salón. La conversación fue muriendo en oleadas, desde los más cercanos hasta los extremos de la inmensa mesa imperial. Las 60 caras sonrientes de los invitados más poderosos de la nación, la mirada embriagada de victoria e irritación expectante de mis padres ante la interrupción. Y los ojos opacos y repentinamente inquisitivos de Ricardo se volvieron lenta y simultáneamente hacia mí. Esperaban, por supuesto, el típico brindis empalagoso y ridículo de la novia enamorada. Esperaban que llorara de emoción y agradeciera a Dios por haber puesto a este magnífico hombre en mi camino. Buenas noches a todos, empecé. Mi voz no tembló. Sonó extrañamente madura, grave, increíblemente firme y espeluznantemente serena, amplificándose en la acústica perfecta del salón reservado. No había en esa voz ni un solo rastro microscópico de la niña aterrorizada, obediente y sumisa que había llorado desconsoladamente en el despacho cerrado de su padre 7 meses atrás. Era la voz de un verdugo a punto de leer la sentencia. Quiero agradecerles, de todo corazón y con la más absoluta sinceridad, que hayan hecho un hueco en sus apretadas agendas para estar aquí esta noche, celebrando con nosotros lo que, sin lugar a dudas y en términos estrictamente financieros, es el negocio corporativo de compra-venta más astuto, cínico y lucrativo de la presente década. Varias docenas de invitados soltaron risitas educadas y contenidas. Asumieron, por inercia social, que yo estaba haciendo una broma sofisticada, algo de mal gusto, pero tolerable, sobre la famosa reputación implacable de Ricardo en las fusiones de empresas. Algunos levantaron levemente sus copas en reconocimiento a mi supuesto ingenio. Mis padres, sin embargo, no rieron. La sonrisa de mi madre se congeló, volviéndose repentinamente rígida, y un destello de confusión y pánico puro cruzó los ojos rubicundos de mi padre. Él, más que nadie, conocía el verdadero trasfondo de esa frase. Ricardo, a mi lado, dejó su vaso de whisky en la mesa de un golpe sordo. Entrecerró los ojos oscuros y me miró desde abajo. Sus músculos faciales se tensaron. Los depredadores tienen un sexto sentido para detectar cuando la presa ha dejado de correr y ha sacado los dientes. Ignoré las miradas asesinas que me lanzaban mis progenitores y continué, alzando la voz un decibelio más para que llegara hasta el último rincón del salón con vista panorámica.
y verán, mis queridos y honorables invitados, este extravagante y carísimo matrimonio jamás, ni por un solo milisegundo de su concepción, tuvo absolutamente nada que ver con el amor, la compañía o la devoción. Fue, desde la primera cena, una vil transacción inmobiliaria de rescate para evitar un colapso. Mis amados y honorables padres, Roberto y Silvia de la Vega, levanté majestuosamente mi copa de cristal en su dirección, señalándolos como especímenes bajo un microscopio. Ustedes, la élite de esta ciudad que los admira tanto, deben saber la verdad. Mis padres están, y llevan años, completa, absoluta y patéticamente en bancarrota fraudulenta. El banco iba a subastar todo lo que ven sobre ellos, hasta los calzoncillos de mi padre, este mismo lunes. Así que, como solución de emergencia, decidieron venderme. Me vendieron, literal y contractualmente, a Ricardo Valenzuela a cambio de una inyección de capital de $15 millones para salvarse de la indigencia inminente y, sobre todo, para mantener sus preciosos privilegios y esta farsa de estatus social ante todos ustedes. Yo era, simplemente, el ganado de pedigrí, el precio en carne que debían pagar para que no descubrieran que son unos estafadores arruinados. Un silencio sepulcral, espeso, venenoso y absolutamente insoportable cayó como un bloque de plomo sobre la inmensa sala. La respiración de 60 personas pareció detenerse al unísono. La esposa del gobernador se llevó una mano enjollada a la boca abierta, ahogando un jadeo de horror. Podía escuchar, con absoluta nitidez, la respiración agitada y asmática de mi padre a 5 metros de distancia. «Elena, estás completamente borracha. Por el amor de Dios, siéntate y cállate inmediatamente». Y siseó mi padre, con la voz quebrada por el terror pánico, medio levantándose de su silla, derramando su vino sobre el mantel de lino inmaculado. Su rostro había pasado del bronceado de salón a un tono púrpura cadavérico a punto del infarto. «Oh, no, papá. Te equivocas de manera monumental. Estoy completamente sobria. Estoy más despierta, más lúcida y más libre que en cualquier otro instante de los malditos 26 años que he vivido bajo tu techo», lo ignoré, con una frialdad que hasta a mí misma me sobrecogió. Y giré mi cuerpo lentamente sobre mis tacones de aguja para quedar frente a frente con el hombre a mi lado. Ricardo me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de furia hirviente, confusión táctica y la incredulidad absoluta de quien está viendo a una oveja devorar a un lobo. «Y tú, Ricardo», dije su nombre no con miedo, sino con un asco infinito. «Tú, el gran estratega, el genio implacable de Wall Street. Tú compraste a sabiendas a la niña dócil, ingenua y asustada de los de la Vega. No porque quisieras una esposa, sino porque necesitabas desesperadamente una mascota de buena familia con un historial fiscal prístino para usarla como tu mula financiera personal de lujo. Creíste, en tu infinita y patética arrogancia machista, que podías poner 85 malditos millones de dólares de tus fondos criminales y no declarados en un fideicomiso oscuro offshore a mi nombre. Hacerme firmar los papeles con una sonrisa idiota. Y pensar que yo era demasiado estúpida o estaba demasiado atemorizada por ti para atreverme a leer lo que ponía en la letra pequeña de los contratos que tú mismo me obligaste a firmar bajo coacción. Al escuchar la cifra exacta, 85 millones, frente a magistrados, políticos y rivales de negocios, la cara de Ricardo Valenzuela sufrió una transmutación monstruosa. Perdió todo su color humano en una fracción de segundo. El gris antracita perfecto de su traje a medida pareció fundirse macabramente con la piel cenicienta de su rostro. Se puso de pie de un salto brutal, con tal violencia incontrolable que sus rodillas golpearon la pesada mesa de caoba, derribando su pesada silla hacia atrás con un estruendo sordo y violento que resonó como un disparo en el salón enmudecido. «Cállate ahora mismo, maldita loca», rugió, perdiendo por primera y última vez en toda su carrera profesional la compostura de hielo frente a sus pares corporativos. Las venas de su cuello abultadas amenazaban con estallar. «No sabes ni una puta palabra de lo que estás hablando. Seguridad, sáquela de aquí». «Oh, Ricardo, sé exactamente, hasta el último centavo, de lo que estoy hablando», respondí, bajando mi voz a un susurro sibilante y letal, acercándome a él, invadiendo su espacio, obligándolo a oler el pánico en su propio sudor frío. «Y también sé, porque me aseguré de consultar a los abogados adecuados a los que tú no pudiste comprar, que,
como la única, legal y universal titular y beneficiaria del fideicomiso, Orquídea Blanca. En la maravillosa jurisdicción de las Bahamas, la ley me otorgaba todo el sagrado y absoluto derecho legal de revocar unilateralmente y de por vida todos tus poderes administrativos ocultos. Cosa que hice, con el notario de la embajada correspondiente, exactamente el miércoles pasado a las 9 de la mañana, mientras mi madre elegía las flores para esta farsa. Ricardo dio un paso atrás, tambaleándose como si le hubieran disparado en el pecho a quemarropa. Llevó instintivamente una mano a su pecho. Vi cómo resulta que debajo de esta fachada de niña tonta que todos ustedes construyeron soy una persona profundamente filantrópica, continué, saboreando cada sílaba, cada vocal de la destrucción. Decidí ejercer mis derechos como dueña absoluta y donar la totalidad de los activos líquidos de esa cuenta. Los 85 millones de dólares de tu dinero ensangrentado. Hasta el último miserable centavo ha sido transferido irrevocablemente a 250 organizaciones de caridad anónimas alrededor del planeta. Tu tesoro pirata está alimentando huérfanos y construyendo pozos de agua en este preciso y exacto instante. Se ha ido, Ricardo. Tu fortuna oscura se ha evaporado. Estás quebrado. El salón, que había estado contenido en un vacío de horror, finalmente estalló en murmullos de pánico, gritos ahogados y caos absoluto. El alcalde de la ciudad, un hombre que cuidaba su imagen pública por encima de todas las cosas, se levantó casi tirando la mesa y se alejó físicamente 3 metros de Ricardo. Como si el magnate de repente fuera portador de una plaga altamente radioactiva y contagiosa. Los magistrados empezaron a llamar a sus choferes. Nadie quería estar en la misma foto que un hombre al que acababan de acusar públicamente de lavar casi 100 millones de dólares ilícitos frente a testigos del gobierno. Ricardo metió frenéticamente la mano temblorosa en el bolsillo interior de su smoking y sacó su teléfono celular encriptado. Empezó a teclear códigos de acceso bancarios con las manos empapadas en sudor, golpeando la pantalla una y otra vez con desesperación animal. La luz de la pantalla iluminó sus ojos desorbitados por el terror. Al leer finalmente la notificación roja parpadeante de fondos internacionales bloqueados / insuficientes en el servidor suizo, emitió un sonido gutural que no pertenecía al espectro de lo humano. Era el gemido desgarrador, humillante y agónico de una bestia salvaje a la que le acaban de arrancar las entrañas estando viva. «Me has arruinado, maldita zorra», y gritó con una voz histérica, babeando de furia, y avanzó hacia mí con los puños en alto, dispuesto a asesinarme allí mismo a golpes. No tuve ni siquiera que retroceder o parpadear. En cuestión de un milisegundo, 2 fuertes camareros del restaurante y 3 invitados masculinos más jóvenes se abalanzaron sobre él, tacleándolo y sujetándolo violentamente por los brazos y los hombros. Inmovilizando al gran tiburón de los negocios contra una de las columnas decorativas mientras él pataleaba y escupía insultos ininteligibles, reducido a la nada, expuesto como el monstruo patético que siempre fue. Dejé que los de seguridad se encargaran del despojo humano. Lentamente, me giré hacia la cabecera de la mesa. Hacia mis padres. Estaban abrazados el uno al otro, aferrándose como náufragos a un trozo de madera en medio de un huracán de categoría 5. Estaban pálidos como cadáveres en la morgue, temblando incontrolablemente de terror frío al darse cuenta por fin de las colosales, devastadoras e irreversibles implicaciones matemáticas de lo que yo acababa de hacer. La matemática de su perdición total. Por cierto, papá. Mamá, dije, caminando hacia ellos con lentitud majestuosa. Mi voz resonaba con una frialdad y una autoridad que me hizo sentir casi como una diosa vengativa del inframundo. Supongo, por la reacción de nuestro querido e indigente Ricardo aquí presente, que él no va a poder procesar ni autorizar esa esperada transferencia final de 12 millones de dólares mañana por la mañana para salvar la hipoteca y liberar el embargo de su estúpida casa. Después de todo, el hombre acaba de perder la mayor parte de su fortuna ilícita de una vida en cuestión de segundos y, sinceramente, creo que va a estar excepcionalmente ocupado durante los próximos 10 años explicando a los inspectores armados de Hacienda y al FBI exactamente dónde demonios estuvieron escondidos, sin declarar esos millones todos estos años. Así que, con el mayor de los cariños filiales y como mi regalo de bodas para ustedes, les sugiero encarecidamente que dejen sus copas de vino ahora mismo y vayan a casa a empezar a empacar en cajas de cartón lo poco que no esté a nombre del banco.
Los auditores judiciales llegan el lunes a las 8 en punto de la mañana para cambiar las cerraduras y echarlos a la calle. Que disfruten su jubilación. No me quedé, ni un solo segundo más, para esperar o disfrutar de sus gritos, desmayos o lamentos suplicantes. Ya había visto y hecho suficiente. Dejé mi copa de champán rosado, completamente intacta y fría, sobre el impoluto mantel de lino blanco. Tomé mi abrigo de lana oscura del respaldo de mi silla, di media vuelta, y caminé con paso firme, rítmico y absolutamente seguro por el pasillo central, abriéndome paso entre los 60 magnates que se apartaban de mi camino como si yo fuera un ser envuelto en fuego sagrado. Salí del restaurante de ultralujo, crucé el vestíbulo de mármol y salí a la acera, donde respiré el aire nocturno. Era gélido, cortante, lleno del humo de la ciudad, pero me pareció el aire más puro, dulce y limpio que jamás había llenado mis pulmones desde el día en que nací. Me subí a un taxi anónimo que me estaba esperando con el motor encendido, conducido por un asociado de Mateo, y me dirigí directamente al aeropuerto internacional, usando un pasaporte con el apellido de soltera de mi abuela. Hoy, exactamente 18 meses después de esa noche de apocalipsis social y financiero, escribo este testimonio desde la mesa de madera cruda de un pequeño departamento bajo un tejado abuhardillado en una ciudad del sur de Europa, un lugar antiguo, ruidoso y vibrante donde absolutamente nadie conoce el ilustre y rancio apellido de mi padre, y mucho menos les importa. Trabajo de lunes a sábado en una modesta pero maravillosa galería de arte independiente especializada en restauraciones, ganando en euros lo justo y necesario para pagar mi alquiler a tiempo, comprar comida fresca en el mercado de la plaza, comprar libros de segunda mano y vivir en la más absoluta, envidiable e inquebrantable paz mental. No tengo servidumbre a la que ordenar. No tengo lujos absurdos. No tengo una colección de jarrones de porcelana Ming que deba sacudir con terror de romperlos, ni un solo vestido de diseñador que cueste más que el salario mínimo en mi armario. No asisto a galas hipócritas ni figuro en la portada de ninguna revista de papel cuché. Pero tengo algo infinitamente más valioso, algo que toda mi estirpe de cobardes endeudados y sociópatas financieros nunca tuvieron en sus tristes y vacías vidas: dignidad inalienable, autonomía financiera real generada por mis propias manos, y una conciencia tan limpia y cristalina que duermo 9 horas seguidas sin necesidad de pastillas. La onda expansiva de mi bomba nuclear fue aún más hermosa y destructiva de lo que Mateo y yo calculamos. Ricardo Valenzuela se encuentra actualmente recluido sin derecho a fianza en un centro penitenciario federal de máxima seguridad, enfrentando un megajuicio orquestado por 3 agencias gubernamentales diferentes por cargos que incluyen evasión fiscal agravada a gran escala, lavado de dinero internacional sistemático, fraude corporativo continuado y extorsión. El rastro del dinero que yo doné y las pistas anónimas que Mateo dejó estratégicamente en el servidor hackeado desencadenaron la mayor investigación criminal financiera de la década. Sus socios lo abandonaron. Las empresas legítimas que le quedaban están siendo liquidadas pieza por administradores judiciales para intentar pagar un porcentaje ínfimo de las colosales multas confiscatorias impuestas por el gobierno y las indemnizaciones a sus víctimas pasadas. Morirá en la cárcel siendo un anciano pobre, amargado y sin un solo dólar escondido. Mis padres, por otro lado, experimentaron la caída libre más vertical, humillante y pública de la historia reciente de la alta sociedad. Lo perdieron todo sin atenuantes. Tras el embargo brutal e implacable de la inmensa mansión esa misma semana, el banco procedió a liquidar las cuentas corrientes, embargar los vehículos, subastar las joyas de mi madre y rematar hasta las acciones del club de campo. La misma élite de amigos íntimos que bebía su champán la noche de ensayo les dio la espalda al día siguiente, ignorando sus llamadas desesperadas y borrándolos de sus agendas sociales como si jamás hubieran existido. Hoy en día, viven en un minúsculo y oscuro apartamento alquilado en uno de los suburbios más deprimentes y grises del cinturón industrial de la ciudad, sostenidos económicamente de forma exclusiva por la modesta pensión mínima de jubilación que el Estado garantiza a los ciudadanos sin patrimonio de mi padre. Corté absoluta, física y digitalmente todo contacto con ellos la misma noche que abandoné la cena de ensayo, cambiando mi número, mis correos y borrando mi rastro con la ayuda de Mateo, a quien recompensé dejándole usar los rendimientos de mis $50,000 iniciales como honorarios antes de vaciar también esa cuenta. Silvia y Roberto de la Vega dejaron,
por definición y por derecho natural, de ser mi familia el maldito día en que decidieron ponerme una etiqueta en el cuello con un precio de venta para financiar su farsa de vida. A veces, en las tardes claras de domingo, me siento en mi minúsculo balcón de hierro forjado con una taza de café barato, miro el atardecer tiñendo de rojo los tejados antiguos de esta ciudad extranjera, y sonrío sola. Recuerdo el inmenso imperio de hipocresía, terror y mentiras que logré reducir a cenizas microscópicas, humeantes y definitivas, sin usar un solo fósforo real, ni un arma, ni derramar una sola gota de sangre. Lo destruyo usando única y exclusivamente las mismas reglas despiadadas, frías y calculadoras del juego de poder que ellos mismos, en su arrogancia, intentaron usar contra mí. A fin de cuentas, como dicen en los manuales de inversiones que mi padre tenía de adorno en su biblioteca incautada, la traición humana es siempre el negocio más volátil, especulativo y arriesgado del mercado. Cuando decides vender el alma y el cuerpo de la persona que se supone que debías amar y proteger incondicionalmente a cambio de un puñado de dólares, pierdes todo derecho a quejarte o llorar victimismo si esa misma persona resulta ser, al final del día, la inversión tóxica, letal y radioactiva que te arrastra, con una sonrisa en el rostro, hacia el abismo de tu ruina absoluta y merecida. ¿Qué habrían hecho exactamente ustedes en mi lugar si una noche, en la mesa de su propia casa, descubrieran que las dos únicas personas en el mundo encargadas de protegerlos los habían vendido al mejor postor por miedo a ser pobres?